Hola chicos, ahora vamos a ver las valoraciones de la muñeca y de los dedos. Vamos a empezar con la flexión de muñeca. Para esta el paciente debe de estar sentado con su antebrazo apoyado en una mesa y en supinación. O sea, la palma debe estar viendo hacia el techo. Y el fisio va a estar de pie del lado del brazo que se va a evaluar. Con una mano va a sostener el antebrazo y la otra va a aplicar la resistencia. En esta valoración los dedos deben estar relajados. No importa si, bueno, no deben estar completamente extendidos, ya que pueden limitar el movimiento, y tampoco completamente cerrados o empuñar, porque igual pueden alterar la valoración. Entonces, así como está bien. Se le pide al paciente que levante la mano. Okay. Y se aplica la resistencia en sentido contrario. Grado 5, fuerza máxima. No es que lo baje. Relaja. Baja. Grado 4, resistencia de fuerte a moderada. Sube. No es que lo baje. Grado 3, realiza solo el movimiento. Sube. Baja. Para un grado 2, el brazo debe estar en posición neutra, el antebrazo, y se le pide que realice el movimiento. Para un grado 1 se vuelve a poner en supinación y aquí se le pide que realice el movimiento y solo se va a palpar la contracción. Los flexores de la muñeca van a estar del lado cubital, entonces la muñeca tiende a irse hacia ese lado. Así que en esta zona es donde se van a palpar los músculos. Intenta realizar el movimiento. Relaja. Muy bien, ahora para la extensión, la posición del paciente va a ser la misma que para la flexión, pero en este caso la mano del paciente va a estar viendo hacia la mesa, es decir, su antebrazo va a estar en una pronación. La posición del fisio, igual del lado del brazo que se va a evaluar, se sostiene el antebrazo con una mano y la otra aplica la resistencia a nivel del dorso de la mano. Lo mismo, los dedos deben estar relajados e inclusive cuando hace el movimiento no deben de abrirse, porque si no entonces estaría compensando con los extensores de dedos. Entonces levante la mano hacia el techo. Okay. Dedos relajados. Se aplica la resistencia, grado 5, resistencia máxima. No dejes que yo lo baje. Relaja. Grado 4, resistencia de fuerte a moderada. Otra vez sube. Relaja. Grado 3, realiza solo el movimiento. Relaja. Grado 2, se vuelve a poner el antebrazo en posición neutra y se le pide que realice el movimiento. Regresar. Grado 1, otra vez se pone en pronación. Se le pide que realice el movimiento. En este caso los extensores se encuentran del lado radial. Entonces se va a palpar la contracción en esta zona. Intenta subir tu mano. Relaja.
Ahora vamos a ver la flexión metacarpofalángica de los dedos. Para esta el paciente debe estar sentado con el antebrazo en supinación, la metacarpofalángica en extensión y las interfalángicas flexionadas, completamente flexionadas. Tengan cuidado que no se flexionen completamente los dedos, o sea que no haga esto, que no empuñe, sino que queden de esta forma los dedos. En esta valoración el fisio va a sostener la muñeca y la indicación es extiendan los dedos hacia el techo o hacia arriba, de manera que se flexionen la articulación metacarpofalángica. Extienda los dedos hacia arriba. Grado 5, resistencia máxima. Se aplica sobre los dedos. Grado 4, resistencia de fuerte a moderada. Baja. Grado 3, el paciente realiza solo el movimiento. Extiende hacia arriba. Relaja. En el grado 2 se lleva a neutro y se le pide que realice el mismo movimiento. Ahora lleva así. Relaja. Y en un grado 1 puede ser de esta forma o en esta posición y solo se va a palpar la contracción a nivel de la muñeca entre cúbito y radio. Intenta hacer el movimiento. Relaja. Ahora vamos a ver la flexión interfalángica proximal y distal de los dedos. Para esta, el paciente debe estar con el antebrazo en supinación. La muñeca debe estar neutra. Entonces aquí hace una ligera extensión. Si se da este caso, se le pone un cojín, una almohada o, como yo, una toallita para que evitemos esta extensión y quede completamente neutro. Para esta prueba se debe evaluar dedo por dedo, así que se va a flexionar ligeramente el dedo que se va a evaluar. Así quedaría la posición para valorar el índice y así uno por uno deben de aislarse los demás dedos. Les decía que en esta valoración se aísla el dedo que se va a evaluar. Tiene que hacer dedo por dedo. Se le enseña al paciente el movimiento que va a realizar. Sería este. Y se le pide que lo realice. Levanta el dedo. Okay. Se aplica una resistencia en la articulación interfalángica media, proximal. Bueno, falange media. Una vez que lo relaja. Okay. Grado 5, resistencia máxima. Repite. Grado 4, resistencia de fuerte a moderada. Relaja. Grado 3, realiza solo el movimiento. Relaja. Grado 2, en esta valoración no se cambia la posición y solo va a haber un ligero movimiento hacia arriba. Para el grado 1 se palpa la contracción en la base de la falange proximal, pero no hay movimiento.
y así se hace lo mismo dedo por dedo. ¿Okay? Para la valoración del flexor profundo se va a sujetar la interfalángica proximal. Se le pide que solo doble la punta del dedo. Lo mismo, se aplica una resistencia máxima para grado 5. Grado 4, resistencia de fuerte a moderada. Grado 2, no, grado 3, realizas el movimiento. Grado 2, movimiento limitado. Y grado 1, solo se palpa la contracción, ahora a nivel de la interfalángica proximal. Intenta levantar el dedo. Ahora vamos a ver la extensión de los dedos. Para esta valoración el antebrazo debe de estar en pronación, así como está, y la muñeca en equilibrio. Volvemos a verificar, aquí tiene una ligera flexión, entonces volvemos a poner un cojín o una almohada o una toalla para que quede neutra la muñeca y no caiga. Se sostiene, el fisioterapeuta tiene que estabilizar la muñeca para que no realice un movimiento de extensión de muñeca y se le pide que lleve los dedos hacia el techo. Levanta los dedos. Para un grado 5 el paciente realiza el movimiento completo y se le aplica una resistencia fuerte. En este músculo es un poco débil, entonces no se le aplica resistencia máxima. Grado 4, realiza el movimiento completo. Una vez que la baje, se le aplica resistencia moderada. Baja. Grado 3, realiza el movimiento sin ninguna resistencia. Levanta los dedos. Baja. Grado 2, se lleva el antebrazo a neutro y se le pide que extienda los dedos. Y en un grado 1 vuelve a ponerse la mano en la posición inicial y aquí no va a haber movimiento, pero se puede llegar a ver el tendón o se palpa la contracción. Intenta levantar los dedos. Aquí se ve el tendón y se siente la contracción. Relaja. Para la aducción de los dedos, el paciente debe estar sentado, su antebrazo en pronación, así como está, y los dedos deben de estar relajados, no muy juntos, ya que la indicación va a ser separe los dedos y nosotros debemos de aplicar la resistencia de manera que intentemos juntarlos. Valoración, como les decía, el fisio debe sostener o vamos a sostener los dedos. Entonces se le pide al paciente que separe dos dedos, se va haciendo valoración individual de cada dedo. Entonces separa los dedos y se intenta juntar.
Descansa. Aquí el grado 5, relaja. Grado 5 y grado 4 va a depender de los lados. Es una comparación y se determina cuál tiene más fuerza. Ese sería el grado 5 y el grado 4 sería el que tenga menos fuerza, siempre y cuando pueda mantener la fuerza de la presión de los dedos del paciente. Si no puede mantener el movimiento, entonces sería un grado 3, realiza solo el movimiento para los dedos. Para un grado 2 el movimiento es limitado. Y para un grado 1 se palpa la contracción de los músculos. Solo se va a palpar el primer interóseo y el último. El primero se va a palpar de este lado, del lado radial del segundo metacarpiano. Intenta separar los dedos. Okay, aquí se siente la contracción. Y el último interóseo, o el separador propio del meñique del lado cubital del quinto metacarpiano. Intenta separar estos dos dedos. Relaja. Para la aducción de los dedos, el paciente debe estar sentado, su antebrazo en pronación, así como está, y los dedos juntos. La muñeca debe estar en neutro, pero recuerden que en este caso nosotros la sostenemos, entonces no se le coloca el cojín o la almohada o la toalla, ya que nosotros vamos a poner la posición neutra y nosotros vamos a intentar separar los dedos. Para esta valoración volvemos a sostener la mano del paciente. Ahora va a tener los dedos juntos, y nosotros vamos a intentar separar dedo por dedo. ¿Okay? Igual que en la valoración anterior, el grado 5 y el grado 4 va a depender de qué mano tenga más fuerza. Se hace una comparación, siempre y cuando pueda resistir la fuerza que estamos aplicando nosotros. No dejes que separen los dedos. Estos dos. Relaja. Grado 3 realiza solo el movimiento. Júntalos. Relaja. Al separado. Grado 2 no llegan a juntarse completamente los dedos. Intenta juntarlos. Relaja. Grado 1 solo se palpa la contracción de los interóseos palmares, aunque es muy difícil percibirla, ya que en la mano hay mucho músculo, entonces solo se va a sentir el primer interóseo. Intenta juntarlos. Relaja. Para la flexión metacarpofalángica e interfalángica del pulgar, el paciente debe estar sentado, su antebrazo en supinación y la muñeca en neutra. En este caso, pues volvemos a usar nuestro cojín o toalla para que la posición de la muñeca quede neutra. Se le enseña al paciente el movimiento, que sería ligero, sin que llegue a tocar el dedo, el meñique. Entonces, realiza el movimiento. Exactamente. Así, solo este movimiento, aunque sea muy ligero, este es el movimiento que estamos valorando. Si quiere el paciente aumentar el rango, va a activar otro músculo y ya estaría activando el oponente del pulgar. ¿Vale? Regresa.
la flexión metacarpofalángica y se aplica la resistencia máxima en un grado 5. No dejes que lo baje. Relaja. Grado 4, resistencia de fuerte a moderada. Relaja. Relaja. Grado 3, realiza el movimiento solo. Se le puede aplicar una resistencia mínima, pero si no la tolera, sube. ¿No? Si no la tolera, entonces así, con que haga el movimiento es suficiente. Relaja. Grado 2, realiza el movimiento con amplitud limitada. Relaja. Y en un grado 1 se palpa la contracción. Es en esta zona, entonces es un poco difícil diferenciar entre el músculo oponente y el flexor del pulgar. Entonces, si lo sienten, si perciben la contracción en esta zona, sería el oponente del pulgar. Intenta flexionar. Relaja. Para la extensión metacarpofalángica e interfalángica del pulgar, la posición del paciente es sentado, su antebrazo y su muñeca deben estar en neutro. Puede quedar así o podemos ponerlo de esta forma. Para la extensión metacarpofalángica e interfalángica del pulgar, se va a estabilizar el metacarpo y se le pide al paciente que lleve el pulgar hacia arriba. Levanta tu pulgar. En este caso se le va a pedir que no levante la punta del dedo para valorar la extensión metacarpofalángica. Si realiza este movimiento sería una extensión interfalángica. Baja. Al igual que la flexión, la extensión se va a hacer una resistencia de moderada a ligera y se va a comparar un dedo con el otro. Hay que tener mucho cuidado porque este músculo es muy débil, entonces al aplicar la resistencia deben tener mucho cuidado que no tenga molestia el paciente, si no pueden llegar a lastimarlo. Grado 3 realiza el movimiento solo, se le puede aplicar una resistencia débil. Grado 2, un movimiento limitado. Relaja. En el grado 1 se palpa la contracción en la base del primer metacarpiano. Intenta levantar el dedo. Hay veces que en esta zona se puede ver el tendón. Relaja. Para la extensión interfalángica se estabiliza la falange proximal y se le pide ahora que realice el movimiento que previamente había hecho. Levanta el dedo. Se aplica una resistencia ligera. No dejes que lo baje. Relaja. Para un grado 5 y un grado 4, lo mismo que en la valoración anterior, se va a comparar con el dedo de la otra mano y se determina cuál tiene más fuerza. Ese sería el grado 5 y el otro grado 4. Grado 3 realiza el movimiento completo. Aquí no se le aplica resistencia. Relaja. Grado 2 realiza un movimiento limitado.
Relaja. Y grado 1 se palpa el tendón en la falange proximal. Intenta levantarlo. Relaja. Para la abducción del pulgar, el brazo o el antebrazo del paciente debe de estar en posición neutra, al igual que su muñeca. Aquí si esto cae o se levanta un poco, pues debemos de levantar ya sea el antebrazo o la muñeca para que quede de esta forma. Para esta valoración se va a estabilizar los metacarpos o el primer metacarpo. Se aplica la resistencia sobre el extremo distal del primer metacarpo y se le pide al paciente que eleve el pulgar. En este caso, se los voy a enseñar de esta forma. El movimiento que tienen que realizar sería este. Ok. A ver, levanta tu dedo. Ok. Exactamente. Eviten que la interfalángica distal haga una extensión. Bueno, entonces tiene que estar neutro. Se aplica la resistencia en esta zona. No dejes que lo baje. Relaja. Al igual que las otras valoraciones, se va a comparar un pulgar con el otro y se determina cuál tiene más fuerza. Ese sería un grado 5, el otro un grado 4. Baja. Grado 3 realiza solo el movimiento sin ninguna resistencia. Baja. Grado 2 realiza un movimiento limitado. Relaja. Y grado 1 se palpa la contracción a nivel de la base del primer metacarpo. Intenta levantar tu dedo. Relaja. Para la aducción del pulgar, el paciente va a estar sentado con el antebrazo en pronación, la muñeca neutra y el pulgar relajado. En este caso, pues tiene una pequeña flexión. No pasa nada porque como vamos a sostener nosotros la mano, pues ya la ponemos en neutro, entonces se puede quedar así. Ok, entonces nosotros estabilizamos la muñeca. Se le pide al paciente que mantenga esta posición porque el movimiento va a ser de juntar el dedo con el índice, el pulgar con el índice. Entonces la indicación es lleve el pulgar hacia su dedo índice. Ok, en caso de que no lo entienda, se le tiene que enseñar. Grado 5, resistencia máxima. La resistencia se va a aplicar a nivel, a nivel de la cabeza, la primer falange, ¿okay? Con un dedo. Okay, entonces intenta juntar los dedos. Relaja. Grado 4, resistencia moderada. Intenta juntar. Relaja. Grado 3, realiza el movimiento sin resistencia. Relaja. En un grado 2 se le pide que la muñeca esté en neutro y en este caso el pulgar debe de ir al dedo meñique. Okay. Puede llegar hasta el dedo meñique o puede quedarse en algún otro punto en el trayecto, no pasa nada. Okay, entonces intente llevar el pulgar al meñique. Relaja. Para el grado 1 se va a palpar la contracción a nivel de la membrana del pulgar, es decir, en esta zona.
Ok, entonces se le pide que haga el movimiento, haz un movimiento de aducción y aquí lo van a percibir. Relaja. Para la oposición, el paciente debe estar sentado, su antebrazo en supinación. En este caso, pues solo vamos a valorar meñique y pulgar, entonces deben estar relajados. Los demás dedos igual. Y la muñeca en neutro, igual no pasa nada si está en extensión, porque como vamos a sostener la mano, ya la llevamos a neutro, entonces se puede quedar así. Ok, entonces el fisioterapeuta estabiliza la muñeca. Acuérdense, muñeca neutra. Se le enseña el movimiento al paciente. Va a realizar este movimiento. Una O, juntando la yema del pulgar, la yema del meñique, para generar la O. Inténtalo. Okay. Las yemas, acuérdate. Sin extender los dedos. O sea, están un poco flexionados. Exactamente. Así. Muy bien. Regresa. La resistencia se va a colocar a nivel de el primer metacarpiano, la cabeza, o sea, en esta zona, y para el oponente del pulgar, y para el oponente del meñique a nivel de la cabeza del quinto metacarpiano, ya acá. Entonces, haga el movimiento, una O, las llamas. Okay. No deje que yo separe los dedos. Relaja. Grado 5, resistencia máxima. Otra vez. No dejes que yo lo separe. Grado 4, resistencia de fuerte a moderada. Relaja. Otra vez realiza el movimiento. Grado 3, realiza el movimiento solo. Relaja. Grado 2 va a ser un movimiento limitado. Intenta hacer el movimiento. Relaja. Y grado 1 se va a palpar solo la contracción al mismo nivel donde se aplicó la resistencia. Cabeza del quinto metacarpiano y cabeza del primer metacarpiano. Intenta hacer el movimiento. Por lo regular van a sentir más fuerza en esta zona porque es un músculo más grande de este lado que de este lado. Descansa. Listo, chicos, eso sería todo por esta ocasión. Esperen el siguiente video y nos vemos.